China está de moda, ya no solo por sus avances en tecnología o su historia milenaria. Está de moda porque hoy es una pieza clave en la estrategia de muchos países que buscan crecer, diversificarse y ganar protagonismo. Para América Latina representa inversión, infraestructura, acceso a tecnología y nuevas alianzas. En un mundo que ya no gira solo alrededor de Estados Unidos, eso suena como una oportunidad que no se puede dejar pasar. Uno de sus principales proyectos es la Franja y la Ruta, nueva Ruta de la Seda, que busca recrear esa antigua red de conexiones comerciales mediante infraestructuras, puertos, ferrocarriles y carreteras para fortalecer el comercio entre Asia, Europa, África y América Latina. En mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció la adhesión de Colombia a esta iniciativa durante su visita oficial a China. El mandatario defendió la decisión como una forma de promover el desarrollo industrial, la inteligencia artificial y el comercio, respetando la soberanía e independencia del país. Sin embargo, la decisión ha generado críticas. José Manuel Restrepo la calificó como una torpeza infinita, argumentando que podría deteriorar las relaciones con Estados Unidos, principal socio comercial e inversionista, y poner en riesgo empleos e ingresos. Muy bien. Entonces, por supuesto, José Manuel, queremos que nos amplíes esa posición que tienes tú frente a la famosa firma del memorando de intención, que creo que ya firmó Petro hace poco, quizás, pero que entendemos que tiene que ir al Congreso y que se tiene que aprobar allá. Pero yo también quiero aprovechar para hacerte una pregunta, porque pues aprovechando lo que pasa hoy en día, que como dijimos aquí, que dos madres de familia y tuiteras aficionadas pueden conectarse con un exministro y un economista pues tan relevancia en el país como tú, y es que en Twitter te han cuestionado porque aparentemente cuando Iván Duque estuvo en la China, a ti te pareció que eso estaba bien, pero ahora no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un viaje y el otro? Bueno, me parece muy bueno poder hablar del tema. Lo primero, yo entre otros además acabo de llegar de China hace un par de semanas. Es mi quinto viaje a China. Soy un admirador de lo que ha hecho China en materia económica. No puedo admirar su estilo democrático, pero sí admiro lo que ha venido haciendo de manera impresionante en energías renovables no convencionales, lo que está haciendo en inteligencia artificial, ver compañías chinas como la que genera DeepSeek, que es la competencia de ChatGPT, pues es una locura, es impresionante. Lo que está haciendo hoy China, por ejemplo, con la neurona artificial, que es 1000 veces más rápida que la neurona biológica, es fascinante. Lo que está haciendo en el centro de fusión nuclear en Mianyang, por ejemplo, que supera al de California, al de los Estados Unidos de América, que hace réplicas del Sol, es una revolución hacia adelante para la sociedad. Entonces yo admiro los avances también incluso en las universidades. O sea, uno encuentra universidades como la de Beijing, la de Tsinghua, que ocupan los primeros lugares a nivel internacional, y el avance que han tenido, y uno queda realmente alucinado. Diciendo eso, creo que claramente siempre han existido y deberían existir oportunidades en el relacionamiento con China. Yo nunca he negado esa posibilidad. Es que los tuiteros no se dan cuenta que es que yo soy amigo del comercio internacional y amigo de la atracción de inversión. Y claro que participé con todo el interés en la visita de Estado que tuvo el presidente Duque a la China, como la había tenido en su momento el presidente Santos también. O sea, es que esto no es una novedad, no nos estamos inventando que el agua moja. Y en ese esfuerzo, yo personalmente, junto con el ministro de Agricultura, trabajamos en la diplomacia sanitaria para que la carne llegara a China. Y le dedicamos mucho tiempo a ese esfuerzo, al punto que el gobierno actual recibió eso ya armado y pudo hacer la primera exportación de carne a China. Sin nuestro trabajo no hubiera sido posible. Logramos un aumento en la exportación de banano, lo mismo en la de café. Hicimos eso con el sector productivo. Fuimos a la China con actores del sector empresarial. Siempre tuvimos el cuidado de no abordar el tema de la ruta de la seda. Eso es otra cosa totalmente distinta.
Dicho de otra manera, China sí, pero no así. El acuerdo de la ruta de la seda tiene otras implicaciones y entonces ahí es muy importante que sepamos de qué estamos hablando. La iniciativa de la ruta de la seda es una iniciativa creada en 2013 por el presidente Xi Jinping. Y lo que busca esta propuesta es lograr acuerdos, inversiones en infraestructura que reconecten a China con el mundo, pero en el fondo detrás de esto está una expansión de la influencia geopolítica y estratégica de China. Busca asegurar rutas de suministro, acceso a recursos estratégicos, exportar capacidad productora de China, reforzar alianzas tecnológicas. El punto es que esa iniciativa, como está concebida, tiene un efecto irritante en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Entonces, mi reclamo no es ir a China. Me parece fantástico que el presidente Petro vaya a China. Me parece fantástico que el presidente Petro fortalezca las relaciones comerciales y de inversión con China. Me parece un poco extraño que no haya ido con empresarios, ¿no? Porque es que las exportaciones y la inversión no la hacen los gobiernos, que yo sepa. El presidente Petro no exporta un banano, lo exporta el sector productivo. Las inversiones vienen del sector empresarial. Luego, ahí hay una carencia pues, de bulto. Por eso yo estoy viendo y he hecho el recorrido de la visita y yo no he oído ningún esfuerzo de diplomacia comercial y sanitaria, ningún producto que estén intentándose abrir nuevos mercados. Entonces, firmar este acuerdo sí tiene un irritante con el primer socio comercial y de inversión. Y ese es mi reclamo. Mi reclamo es, lo que no tiene sentido es ir allá a hacer un gesto diplomático que puede convertirse en un efecto nocivo para el comercio internacional y para la inversión colombiana proveniente de los Estados Unidos de América. Eso es lo que no debería suceder. Porque los Estados Unidos ve este tipo de adhesiones al acuerdo de la ruta de la seda como un problema de seguridad nacional. Así esté poniéndose de acuerdo con China, no importa, es que esto es como en el colegio, cuando están los dos niños grandes del curso que se pelean entre sí y está el chiquito del curso, pues el chiquito no se puede meter en la mitad de la pelea porque le dan en la jeta, más o menos pasa eso. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad y ahí sí la diferencia sí es sustantiva. O sea, la exportación de Colombia a Estados Unidos es 7 veces mayor que la exportación de Colombia a China. Lo que nosotros exportamos a China mayoritariamente, a pesar de los esfuerzos que hicimos, de la carne, del banano, etcétera, mayoritariamente es gas y petróleo y carbón, pues petróleo y carbón realmente. Luego son commodities. Y entre otras además porque es que China está 15 veces más lejos que los Estados Unidos de América. O sea, imagínense los costos logísticos de llevar el producto hasta allá, pues son mayores. Entonces, yo creo que hay que tener conciencia de esa realidad. La inversión china en Colombia anualmente son 125, 150 millones de dólares. La de Estados Unidos en Colombia son 5.000 millones de dólares. O sea, es más de 30 veces la inversión extranjera directa. El turismo que llega de China a Colombia son 30.000 personas. De Estados Unidos a Colombia llegan más de 1 millón de americanos. O sea, el turismo se mueve con Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve la diferencia de eso, uno lo que dice es, ojo, ojo, no juguemos al trino de las 3:50 de la mañana porque va y salimos sacrificados con esa película. Pero le tengo una buena noticia a Sara y a Sandra y a los colombianos. El gobierno reculó. O sea, la Cancillería cambió el documento y ya no hablan ni de adhesión, o sea, no hablan del acuerdo de la ruta de la seda, ni de un memorando de entendimiento, sino de un plan de cooperación. Entonces yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Firmen ese plan de cooperación. Porque entre otras, además, el plan de cooperación es lo mismo que hemos firmado siempre con China. Y porque más importante que eso es qué es lo que vamos a hacer para exportar más productos a China, qué es lo que vamos a hacer para atraer la inversión china a Colombia, sin necesidad de firmar el acuerdo de la ruta de la seda, que es totalmente distinto. Y ahí es donde vuelve y juega el error del gobierno actual, y es que se va a China sin empresarios, como si el gobierno fuera el que fuera a exportar, y ese no es el caso. Entonces, la buena noticia es que yo creo que
salimos tranquilos porque finalmente el gobierno reculó. Afortunadamente la Cancillería corrigió. Ya no hablamos ni del acuerdo, un contrato de adhesión que se rija por el derecho internacional, no. No hablamos de un memorando de entendimiento que tenía sus dudas porque podía tener efectos geopolíticos, de seguridad nacional y eventualmente podía dar lugar a que debía ser discutido en el Congreso de la República, en las comisiones segundas, sino de un plan de cooperación que además termina siendo como los miles de documentos que firman los políticos entre sí, de empezar a trabajar en la cooperación de tal y tal y tal otro tema. Entonces, yo siento que al final el camino pues es positivo. Evitamos la discusión con los Estados Unidos. No creería que los Estados Unidos vaya a reaccionar negativamente, porque seguramente se dio cuenta de la dimensión de lo que se está firmando realmente. Y lo importante es que empecemos a pasar del bla, bla, bla a los hechos. Entonces, si se avanzó en un acuerdo de un plan de cooperación, venga a ver dónde están las diplomacias comerciales y sanitarias. Es que eso es lo que es importante, no el documentico que se firma en público. ¿Dónde están los avances para que productos de frutas colombianas lleguen a la China? ¿Dónde están esos avances? Y hasta pues no ver eso, pues no deja de ser simplemente un documento más en la historia del país, en el marco de las relaciones que ha tenido el presidente Petro, el presidente Duque, el presidente Santos y el presidente Uribe. Y es que uno ve esa tendencia que se está dando actualmente, ¿no? Están los países tratando de evitar los tratados de libre comercio que los amarran, en donde se establecen aranceles generales. Vemos a un Donald Trump que está manejándolo, digamos, para tratar de equilibrar esa balanza de pagos que tiene con países también como con China. Pero también vemos países en la región como Brasil, José Manuel, que es muy interesante, es el principal socio comercial de China y tiene una balanza comercial a favor de ellos. ¿Cómo hace Colombia? ¿Cómo podría convertirse Colombia en un socio estratégico de China? Soñemos, hagámosle honor a este nombre de creer y crecer. ¿Cómo podría Colombia entrar a convertirse en un socio comercial de un país tan gigantesco que en este momento no representa mucho de lo que es la inversión extranjera en Colombia, pero que sí sería importantísimo que pudiéramos nosotros tener como un mercado objetivo de todos nuestros productos? Y fíjate, Sandra, que tú pones un ejemplo magnífico, porque ni Brasil ni México, que tienen relación con China, han firmado la ruta de la seda. Es que no se necesita. Y lo que han hecho es aprovechar oportunidades de mercado en sectores agroindustriales, agrotech. Y ahí es donde nosotros tenemos oportunidades interesantes. Incluso eventualmente algunos temas de industria liviana. Lo que pasa es que hay que revisar muy bien los costos logísticos de llegar de aquí a China. Y sí, también seguramente los commodities pues seguirán siendo un tema prioritario. Hay que tener mucho cuidado, eso sí, en avanzar en un acuerdo de libre comercio con China en las condiciones actuales, porque pues la industria con toda razón se preocupa. El productor de calzado y de confección que está allá en Bucaramanga o en Cúcuta o en Tolima o en Medellín, pues se preocupa por la llegada de productos de esa naturaleza de China, porque sabemos perfectamente que esos productos están llegando con prácticas comerciales desleales en una gran proporción. Entonces, pues no se trata de que nos inunden aquí de productos. Fíjate que Panamá, pues que como no tiene industria local, pues hace eso y firma un acuerdo de libre comercio con China. Yo creo que a que se le ocurra eso en Colombia, pues me parece muy equivocado, tremendamente equivocado. Panamá firmó el contrato de adhesión a la ruta de la seda y tuvo que echarse para atrás porque los Estados Unidos lo puso contra la pared. Y efectivamente se tuvo que echar para atrás en esa decisión. Entonces, cuando uno quiere aprovechar mercados, tiene que hacer diplomacia comercial y diplomacia sanitaria. Y eso supone rigor técnico. Y eso supone acercarse a las autoridades comerciales y sanitarias. Ayuda mucho cuando hay una relación arriba, a nivel de gobierno. Pero además de eso, hay que hacer diplomacia comercial y sanitaria. Y hay que hacerla con el sector productivo. Cuando fuimos nosotros a China, fuimos con los empresarios más representativos y gremios de la producción de banano. También con los cafeteros. Fuimos con todo el sector de Fedegan, el sector de productor de carne en Colombia. Y la verdad, lo aprovecharon bien. ¿Por qué? Porque ahí se establece la relación empresa-empresa,
que es como se construye el relacionamiento entre países. Muy bien, entonces yo estoy pensando que aquí pasó lo que le gusta al presidente que pase, ¿no? Que haya este caos alrededor de esa noticia, de la adhesión a la nueva ruta de la seda, y entonces que salgan unos a decir que eso es una locura y que salgan otros a decir que eso es lo que necesita el país, y a él le gusta esa tensión. O sea que yo creo que no invito a los empresarios de una manera muy calculada. Probablemente él sabía que se iba a firmar un acuerdo o una cooperación, pero que eso iba a crear esa tensión que es tan, ¿cuál es la palabra? Que es tan rentable electoralmente, esa tensión. Pero bueno, yo creo hay otro tema aquí y que quizás tiene que ver con lo que tú dijiste, Sandra, de cómo hacer para que Colombia se vuelva competitivo en este tipo de acuerdos que se puedan llegar a hacer, y también con algo que dijiste tú, José Manuel, y es que lo primero en lo que nos deberíamos concentrar en Colombia es en desarrollar nuestra economía. Yo creo que eso no lo hemos logrado, y una vez que nuestra economía esté desarrollada de una manera justa, siempre digo yo, entonces ya podríamos pensar en entrar a otros mercados. Pero veamos el segundo video. Pero antes del video, permíteme una cosa, Sara, porque dijiste una Claro. cosa muy inteligente y muy importante. Ok. Que yo sí creo que es un estilo del gobierno Petro. Entre otras, además, estoy preparando mi próximo artículo y se va a titular así. Los colombianos tienen que saber que uno de los filósofos de cabecera del presidente Petro se llama Antonio Negri. Antonio Negri es un filósofo que ha escrito sobre algo que él llama el poder popular o el poder constituyente. Ustedes le han oído ese cuento al presidente Petro, poder popular, poder constituyente. Y lo que él dice es que el poder constituyente o poder popular es la invitación a mantener abierta la tensión revolucionaria, justamente para producir la positividad del proyecto político. Dicho de otra manera, dice, es la energía popular que construye redes para destruir la exclusión, la pobreza y la explotación. Es una actitud permanente de tensión. Es una fuerza permanente, una movilización constante, una politización constante de la sociedad. Pues eso es lo que él está haciendo en esto y en muchos otros temas. La consulta popular que hoy ha hundido el Senado de la República es una manera de mantener la tensión revolucionaria permanente. Este tipo de debates es una manera de mantener la tensión revolucionaria permanente. Es como convertirse el centro de atención alrededor del cual gira toda la conversación de país, la acción y reacción. Y yo creo que, claro, hay que tratar de contrarrestar eso, pero lo primero que hay que hacer es despetrificarnos. Que seguimos casi que orbitando alrededor del Señor. El Señor ya no está gobernando. El Señor ya no va a gobernar de aquí al cierre de gobierno. El Señor está generando esta tensión permanente. Hoy, con el hundimiento de la consulta, pues lo que está generando es una nueva tensión, y entonces ahora dice que hay que salir a las calles y hay que generar la presión popular. Toda una película que en el fondo lo que termina es descuidando lo que debería ser central. ¿Cómo está la salud? Mal. ¿Cómo está la seguridad? Mal. ¿Cómo están las finanzas públicas? Mal. Y en lugar de hablar de los problemas que tenemos como país, de la urgencia de acción por parte del gobierno, terminamos orbitando alrededor de la tensión revolucionaria o tensión permanente del día. Este fue el caso de este tema. Yo creo que incluso él se atrevió a pensar que de pronto esto iba a generar una tensión con los Estados Unidos, que hubiera sido para él un gran éxito. Pero no se dio, ni se va a dar. El presidente Petro ya no le va a parar, el presidente Trump no le va a parar ni 5 bolas a esta discusión. Eso ya no tiene ninguna importancia para los Estados Unidos. Entonces, hay que tratar de evitar caer en ese hoyo, porque es que en ese hoyo el país no avanza y políticamente terminamos enredados, peleados, enfrentados, en una colisión como sociedad, pero no le ayudamos al crecimiento del país. De acuerdo. Entonces, ahora sí, sigamos con el segundo video.